Hola, soy Ania Aguirre y voy a presentar el planteamiento de la investigación y la población objetivo de nuestro estudio para Geoterra Construcciones S.A. Geoterra Construcciones es una firma internacional de megaproyectos de infraestructura que actualmente no cuenta con un reporte unificado de sus datos operativos. La junta directiva necesita tomar decisiones basadas en evidencia estadística para las licitaciones del próximo quinquenio. Para este estudio nos basamos en la metodología de análisis de datos de Bejar y Yepes, que plantea 9 pasos para toda investigación estadística rigurosa, desde el planteamiento del problema hasta la conclusión final basada en pruebas de hipótesis. Definimos dos parámetros poblacionales de interés. Primero, μ, el costo promedio poblacional de mano de obra medido en dólares, y segundo, P, la verdadera proporción poblacional de proyectos clasificados en la categoría de riesgo alto, es decir, aquellos cuya política de ajuste indica riesgos adicionales que necesitan un mayor margen. Con base en esto, planteamos nuestras hipótesis. Para la misión 1, sobre el costo de mano de obra, es una prueba de cola derecha, porque nos interesa saber si el costo supera el umbral crítico de la empresa. Para la misión 2, sobre la proporción de proyectos de alto riesgo, esta también es una prueba de cola derecha, ya que queremos saber si esta proporción supera el 15% de las operaciones totales. La población objetivo de nuestro estudio es el conjunto de todos los proyectos de construcción ejecutados o presupuestados por Geoterra Construcciones S.A., registrados en su base de datos operativa histórica. Cada unidad de observación es un proyecto individual del cual se registra información como el costo de mano de obra y la razón de política de ajuste aplicada. El marco muestral que usamos como aproximación a esta población es la tabla de datos históricos de la empresa, disponible para todos los proyectos registrados hasta la fecha. Hoy vengo a hablarles del punto 3 y punto 4 del laboratorio. No, tenemos dos misiones en el punto 3 y cada una tiene su propia lógica estadística, pero ambas siguen la misma estructura: estimación puntual, estimación por intervalo y prueba de hipótesis. Empecemos con la misión 1. Aquí el parámetro que nos interesa es el costo promedio. La media poblacional de la ORCOD la vamos a estimar de dos formas. Primero con un estimador puntual, que es simplemente la media muestral, y luego con un intervalo de confianza. Como la Junta nos dio la desviación estándar poblacional histórica, la varianza es igual a 7.225. Podemos usar directamente la distribución normal Z para construir ese intervalo. Con esto nos hacemos la pregunta: ¿el costo promedio de mano de obra supera los $19,000? Entonces planteamos la hipótesis nula, que dice que el costo promedio es menor o igual a 19,000, contra la alternativa que dice que el costo promedio es mayor a 19,000. Es una prueba de una sola cola hacia la derecha, con un nivel de significancia del 5%. Si el estadístico Z que calculamos supera el 1.645, o si el valor P es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que sí, los costos están fuera de control. Ahora vamos con la misión 2, la cual aquí el parámetro cambia. Ya no es una media, es una proporción. Específicamente la proporción de proyectos que caen en la categoría de mayor riesgo según el riesgo adicional. La lógica es la misma: estimador puntual con la proporción, que es simplemente el número de proyectos riesgosos divididos entre el total de muestras. Luego un intervalo de confianza usando la aproximación normal, y finalmente una prueba de hipótesis para ver si esa proporción supera el 15%. Otra vez, prueba de una cola, mismo nivel de significancia y misma regla de decisión. Para todo esto, antes de aplicar las pruebas, necesitamos hacer un análisis exploratorio, revisar si la ORCOD se comporta razonablemente normal, ver si, su histograma, su blood plot, sus estadísticos descriptivos, y para policy reason, simplemente una tabla de frecuencia y un gráfico de barras. Todo esto lo trabajamos con RStudio o con Excel, con funciones como promedio, desbed, o en R con men sd.prod.test. Bueno, ahora vamos con el punto 4. Antes de empezar, les voy a mostrar una tabla donde se ven las variables que vamos a utilizar en este laboratorio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos 6 variables, las cuales se agrupan en dos tipos. 5 de ellas son cuantitativas continuas de escala de razón: material cost, labor cost, profit rate, discount or markup y total estimate. Son de razón porque tienen un cero absoluto con sentido. $0 es realmente ausencia de costo, y porque tiene sentido decir que un proyecto cuesta el doble que otro. Todas se miden en dólares excepto profit rate, que se mide en porcentaje. Un detalle interesante es que discount or markup puede tomar valores negativos cuando es un descuento o positivos cuando es un recargo.
Eso podría hacernos dudar si es de intervalo o de razón. Pero como sigue existiendo una razón interpretable entre montos, la tratamos como razón, dejando la discusión abierta en el video. Y la sexta variable, la que realmente nos importa de la misión 2, es Policy Reason, que es cualitativa nominal. No tiene un orden natural entre sus categorías. No tiene sentido decir que cliente nuevo es mayor o menor que riesgo adicional. Son simplemente 5 etiquetas distintas. Para poder trabajar con ellas estadísticamente las vamos a recodificar como una variable distómica tipo Bernoulli. 1 si el proyecto cae en la categoría de riesgo, 0 si cae en cualquier otra. Con esto ya tenemos claro qué naturaleza tiene cada tipo de datos, y eso es justo lo que necesitamos para justificar el video. En el siguiente punto, ¿por qué usamos una prueba Z para la media y otra prueba Z para la proporción? ¿Y cómo vamos a calcular el tamaño de nuestra muestra? En el punto 5, el tamaño de muestra y de muestreo aleatorio simple. En la base de datos se contienen 1000 proyectos de construcción. Primero se calcula el tamaño de la muestra necesario utilizando el nivel de confianza del 95%, un error máximo de $1.500 y una desviación estándar de $7.225. Después aplicamos un muestreo aleatorio simple, es decir, seleccionamos los proyectos al azar para que todos tuvieran la misma probabilidad de ser escogidos. Esto hace que la muestra sea representativa y evita los riesgos. Para el punto 6, la estrategia de recolección de información, la empresa de Geoterra cuenta con un historial de 1000 proyectos que constituye un marco muestral. Para cada proyecto se registró información importante como el costo de los materiales, que aparece como material cost, el costo de mano de obra, que es labor cost, el porcentaje de ganancia, que es profit rate, los descuentos o sobrecostos, que es discount on markup, y el motivo de los ajustes, que sería la policy reason, y el costo total estimado sería el total estimado. Una vez recopilados estos datos, se organizan en una base de datos y se verifica que no hayan errores o registros incompletos. Y posteriormente se analiza un RStudio o en Microsoft Excel. De todas las variables, las más importantes para este estudio son las labor costs, porque estas permiten analizar los costos de la mano de obra si están fuera de control, y la policy reason, porque sirve para estimar la proporción de proyectos clasificados como de alto riesgo. Mucho gusto, mi nombre es Alexandra Díaz y hoy les vamos a explicar el punto 7 y el punto 8. El punto 7 se llama Análisis Exploratorio de Datos, entre siglas EDA, que vamos a analizar dos variables principales, que son el labor cost y el policy reason. El labor cost es el costo de mano de obra de cada proyecto y el policy reason es la razón por la cual se realizó un ajuste en el presupuesto del proyecto. ¿Qué se pasa con esto? Queremos indicar que el labor cost es una variable cuantitativa continua porque es un costo medido en dólares. Entonces tenemos un tamaño de muestra, que el tamaño de muestra fue de proyecto de 1000 proyectos. También tenemos un promedio estándar que dio $17.566,31. Este es un promedio que representa el costo promedio de mano de obra de todos los proyectos incluidos en la muestra, en los 1000 proyectos. También tenemos la desviación estándar, que la desviación estándar es de $7.225,10. La desviación estándar mide qué tan dispersos están los datos respecto al promedio. Y observamos que hay una desviación alta, lo cual es preocupante porque significa que existen proyectos con costos bastante diferentes entre sí. También calculamos el valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo nos dio de $5.067 y el valor máximo de $29.923, que pues nos permite conocer el intervalo que se encuentran los costos de mano de obra. Y calculamos los tres cuartiles, que es el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. El primer cuartil fue de $11.462,50, lo que significa que el 25% de los proyectos tienen un costo igual o inferior a este valor. La mediana, que es el segundo cuartil, que es $17.591,50, que quiere decir que la mitad de los proyectos tienen un costo inferior a este valor o la otra mitad un costo superior. Y el tercer cuartil, que es de $23.738,75, que indica que el 75% de los proyectos tiene un costo menor o igual a esa cantidad. Y al final calculamos el rango, que el rango es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces el resultado fue de $24.856, lo cual confirma
que existe una amplia variación entre los costos de los diferentes proyectos. Al final, como que interpretamos una interpretación de un histograma. En el histograma queríamos contribuir como que a lo largo del intervalo corresponde aproximadamente entre $5.000 y $30.000. Eso quiere decir que la distribución es relativamente uniforme y muestra que los proyectos presentan diferentes niveles de costo. Bueno, ahora vamos a analizar la variable Policy Reason. Esta variable es una cualitativa nominal porque representa ajustes en el presupuesto y esta categoría es en un orden específico. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos una tabla de frecuencia, la cual tiene unos datos, que la importancia estratégica de este cliente justifica precios especiales, que apareció en 224 proyectos, representando un 22,4% de un total. También tenemos la otra categoría, que es este proyecto conlleva riesgos adicionales, lo que requiere un margen mayor, que apareció en el 212 proyectos, que es un 21,2% del total. Tenemos la tercera categoría, que es estrategia de precios competitivos para ganar la licitación, que tuvo 199 proyectos correspondientes al 19,9%. Tenemos el descuento de lealtad para el cliente habitual, que representa 190 proyectos, que equivale a un 19%. Y el último, que es la categoría estrategia de capacitación de nuevos clientes, que apareció en 175 proyectos, que corresponde al 17,5%. También interpretamos un gráfico de barras que construimos y que queríamos medir qué tan frecuente era la relación que tenía que ver con la importancia estratégica de los clientes, y se analiza que es del 22,4% de los proyectos. Y la categoría que más nos interesa es la relacionada con los proyectos de alto riesgo, que lo cual representa un 21,2% de la muestra, porque queremos que en el punto anterior, en el punto 8, identificar si realmente la proporción del proyecto de alto riesgo supera el 15% establecido por la empresa. Lo que queremos comprobar era que no existía ninguna evidencia estadística de que el costo promedio de mano de obra sea superior a los $19.000. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos una misión 2, que es la proporción de proyectos de alto riesgo. Tenemos una clasificación que tenemos que saber si esa proporción es superior al 15% del total de proyectos. En la hipótesis tenemos planteadas es del 0,15, que es del 15%. La conclusión de la misión 1 es que no existe ninguna evidencia suficiente para afirmar que el costo promedio de mano de obra sea superior a $19.000. Tenemos otra misión, que es la proporción de proyectos de alto riesgo. Tenemos una hipótesis que es del 0,15, que es del 15%, y una hipótesis alternativa que es de un valor que sea mayor a ese 0,15. Tenemos una estimación puntual, que es 212 proyectos de un total de 1.000 proyectos resultaron con esta categoría de alto riesgo. Y esto en el tamaño de muestra resulta como el 0,212, que equivale al 21,2%. Tenemos un intervalo de confianza que utilizamos el mismo que en la misión 1, del 95%, y obtuvimos un valor entre 18,67% y 23,73%. Eso significa que tenemos intervalos por encima del 15%, lo cual ya sugiere que la proporción real probablemente es mayor que el valor establecido por la empresa, que es nuestra segunda hipótesis. Tenemos una prueba de hipótesis que es para sacarle la z, que es una proporción, y obtuvimos una prueba que da 5,49. Nuevamente lo probamos con el valor crítico, que da 1,645, como el valor del 5 es mayor, cae dentro de la región de rechazo. Pues rechazamos la hipótesis nula. Para la conclusión de la misión 2 es concluir de que la evidencia estadística suficiente para afirmar que la proporción de proyectos clasificados de alto riesgo es superior al 15%. ¿Y qué pasa con esto? Eso podría afectar la planificación y la gestión de riesgos en futuras obras. Entonces, para concluir el punto 8, queremos concluir que no hay evidencia para afirmar que el costo promedio de mano de obra supere los $19.000 y que la proporción de proyectos de alto riesgo sí es significativamente superior al 15%. Gracias a estas herramientas de inferencia estadística fue posible tomar decisiones basadas en evidencias y no en observaciones de la muestra. Hola, soy María Camila y yo voy a cerrar con nuestros análisis respondiendo directamente las preguntas de investigación de las dos misiones, con base en los resultados de la estimación y de las pruebas hipótesis que ya presentaron pues, mis anteriores compañeros. En la misión 1 tenemos como están los costos de mano de obra fuera de control. Recordemos que planteamos que H sub 0 es mu igual a $19.000 frente a H sub 1 mayor a $19.000. Con nuestra muestra de 1.000 proyectos obtuvimos un costo promedio de mano de obra de $17.566.33 con un intervalo de confianza del 95%, entre 17.119 y 18.115 dólares. Al aplicar la prueba Z para la media,
obtuvimos un estadístico de prueba de menos 6,27, muy por debajo del valor crítico de 1645. Como este resultado no cae en la región de rechazo, no rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que con el 95% de confianza no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el costo promedio de mano de obra supera los $19,000. En otras palabras, que los costos de mano de obra no están fuera del control según el umbral crítico establecido por la empresa. Misión 2. ¿Es la proporción de proyectos de alto riesgo superior al 15%? Bueno, para la segunda misión planteamos que H sub 0, P es igual a 0,15, frente a que H sub 1, P es mayor a 0,15. Encontramos que 212 de los 1000 proyectos de la muestra pertenecen a la categoría de alto riesgo, es decir, una proporción del 21,2,3 con un intervalo de confianza del 95%, entre 18,67 y el 23,73%. Al aplicar la prueba Z, pues para la proporción obtuvimos un estadístico de pruebas del 5,49, muy por encima del valor crítico de 1645. Como este resultado sí cae en la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula. Eso significa que si existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la proporción de proyectos de altos riesgos es superior al 15%, la empresa debería prestar especialmente atención a esta categoría, ya que esto representa una fracción pues muy importante de sus proyectos y podría afectar la planificación futura. En conclusión, los costos de mano de obra están bajo control según pues, el umbral establecido, pero la proporción de proyectos de alto riesgo sí supera lo esperado por la empresa. Con esto damos paso a las conclusiones finales pues, de nuestros estudios. Bueno, para cerrar responderemos a la primera pregunta de reflexión, la cual es, ¿qué procedimientos matemáticos y de diseño garantizan que los resultados de nuestra muestra son correctos y no están sesgados? En primer lugar, aplicamos un muestreo aleatorio simple sobre el marco muestral histórico de Geoterra, donde cada proyecto tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado, eliminando sesgos de selección subjetiva. En segundo lugar, el tamaño de muestra no se eligió al azar ni de forma arbitraria. Se calculó matemáticamente utilizando el nivel de confianza de un 95% y el error máximo tolerable de $1,500 exigido por la Junta, lo que nos llevó a trabajar con una muestra de 1000 proyectos. Este tamaño garantiza una precisión conocida y controlada en nuestras estimaciones. En tercer lugar, utilizamos pruebas de hipótesis formales con un nivel significativo fijo del 5%, lo cual estandariza y objetiva en la toma de decisiones. Esto se reflejó pues, en nuestros resultados, como por ejemplo, en la misión 1 obtuvimos un estadístico de que Z da menos 6,27 y en la misión 2 un estadístico de que Z da 5,49, 5,5, ambos comparados contra el mismo valor crítico de 1645, garantizando que la decisión de rechazo se tomó bajo el mismo criterio riguroso y no fue por intuición o algo así por el estilo. Para cerrar, respondemos a la pregunta de reflexión. Si nuestro marco muestral se compone de proyectos pasados, ¿qué supuestos deben mantenerse estables en el tiempo para que estos parámetros sigan siendo válidos en las futuras obras de Geoterra? Identificamos 3 tipos de supuestos clave. Primero, supuestos económicos, que no haya variación brusca en la inflación, en el tipo de cambio o en el costo de la mano de obra especializada, ya que esto alteraría directamente el promedio de costo laboral que estimamos. Y segundo, supuestos topográficos, que los futuros proyectos se desarrollen en condiciones de terreno similares a las históricas, porque zonas con mayor complejidad geológica tienden a generar sobrecostos y mayor riesgo, afectando la proporción de proyectos de alto riesgo. Y tercero, condiciones de mercado, que la demanda de infraestructura y la disponibilidad de proveedores se mantengan relativamente estables, ya que cambios fuertes en el mercado podrían modificar tanto los costos como la clasificación de riesgo de los proyectos. Si alguno de estos supuestos cambia de forma significativa, los parámetros estimados con datos históricos deberían de ser representativos y Geoterra tendría que actualizar su análisis. Vamos con la última pregunta, que nos dice, propongan qué otras variables del entorno geomático y civil deberían incluirse en un futuro estudio para mejorar la estimación de presupuestos. Bueno, ya vimos que sus presupuestos deben mantenerse estables para que la estimación siga siendo válida en el futuro.
La base que trabajamos solo tiene variables financieras: cuánto cuesta el material, cuánto cuesta la mano de obra, la tasa de utilidad y un motivo de ajuste de precio. Eso nos quiere decir que cuánto cuesta cada proyecto, pero no sabemos por qué cuesta eso. Y esa es justamente la limitación que nosotros tenemos que resolver. No, primero hallamos las variables geomáticas y topográficas, que es literalmente nuestra área de estudio, como la pendiente, el tipo de suelo o su capacidad aportante, el área, los volúmenes de la obra. Todo esto explica por qué dos proyectos del mismo tamaño pueden tener costos de cimentación completamente distintos. Segundo, variables de diseño y complejidad civil. El tipo de estructura, si es una edificación, una vía o un puente, el número de pisos o la longitud de la obra, y qué tan compleja es arquitectónicamente. Esto nos permitirá comparar proyectos similares entre sí. Tercero, variables de entorno y mercado. El precio regional de insumos como cemento o aceros en el momento del proyecto, la distancia a proveedores y la condición climática de la zona. Esto es clave porque el dataset actualmente no tiene componente temporal y sabemos que los precios de los materiales varían con el tiempo. A veces pueden subir, a veces pueden bajar. Y cuarto, las variables de gestión, la fecha de inicio, la duración estimada del proyecto y la experiencia de contratista. Esto permitirá detectar sobrecostos por retrasos, algo que hoy no podemos ver. Esto es importante porque con el modelo actual lo único que podemos decir es el costo promedio de mano de obra supera los $19,000. Es una conclusión útil pero limitada. Si tuviéramos estas variables adicionales podríamos concluir un modelo de regresión múltiple que le diga a la Junta proyecto por proyecto cuánto debería costar según su pendiente, su tipo de suelo, su ubicación y su tamaño. Eso es pasar de una foto general de una empresa a una herramienta de estimación real para cada licitación futura. Y con esto cerramos todas las preguntas del laboratorio, ya explicando de nuestra muestra, no esté tan sesgada, qué supuestos deben mantenerse estables con el tiempo y ahora qué variables nos permitirán sustancialmente la estimación de presupuestos hacia el futuro. Muchas gracias.